Colosenses 4, versículos del 2 al 6 dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Decíamos el domingo pasado que la oración es hablar con Dios, conversar con Él. Debería ser, por lo tanto, algo natural en cada uno de nosotros como creyentes, decíamos también, y que también hablábamos de que el primer paso de fe que damos en nuestro caminar como cristianos es hablar con Dios, es orar, es esa oración que le hacemos pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiéndole también que pase a ser el Señor de nuestras vidas. Comentábamos que la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Nadie puede vivir sin respirar y nadie puede creer sin orar. La oración debe ser natural para un hijo de Dios, pero que sea natural, decíamos, no quiere decir que sea fácil para el creyente. Y nos preguntábamos, si Dios es soberano, ¿por qué necesitamos orar? Si Dios todo lo puede, todo lo hace conforme a su voluntad y lo va a hacer y lo va a llevar a cabo conforme a sus decretos y a sus designios, ¿por qué teníamos que orar? ¿Por qué necesitábamos orar, no? Y nos íbamos al Salmo 50, el versículo 15 también, y decíamos, este texto decíamos que tenía la clave para esta pregunta, el por qué necesitábamos orar si Dios todo lo puede hacer y no necesita de nosotros en realidad. ¿Por qué necesitábamos orar? Y el Salmo 50, verso 15 dice: e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Decíamos que el Señor nos estaba diciendo con este texto: clama a mí, pídeme que intervenga en tus asuntos, que intervenga en tus problemas y de esta manera yo te voy a bendecir dando curso a tu petición y tú me vas a honrar. Es decir, la oración tiene este componente de, aunque Dios pueda hacer lo que quiera, cuando oramos le honramos y le damos gloria de dos formas. Una, mostrando nuestra dependencia del Señor cuando ponemos nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Él, mostrando esa dependencia que tenemos de Él. Luego el Señor nos bendice, nos concede esas peticiones y volvemos a darle gloria y a darle honra por su respuesta a estas oraciones. Es decir, que tenía un componente de darle gloria y honra. Y de esta manera, las personas que nos rodean, los ángeles, los demonios y toda la creación verá que el Señor es todopoderoso, que todo lo puede, que el Señor es proveedor de todos los recursos que necesitemos, que el Señor es el único Dios que abunda en bondad y misericordia para aquellos que le buscan y le aman. Y que esto cambiaba el paradigma que tenemos en cuanto a la oración, cambiando el enfoque de la misma. Nosotros dejamos de ser el centro y el protagonista de nuestras oraciones con nuestras peticiones y es el Señor el que pasa a ser el centro y protagonista de las mismas. Y el objetivo máximo de nuestra oración es que el Señor sea glorificado en ellas. Pero este enfoque normalmente no lo tenemos. Solo cuando nos acercamos en oración estamos pensando en nuestras necesidades. Es bueno recordarlo, es bueno dar gloria y honra al Señor, porque Él es el merecedor de todo ello. Y así enfocamos correctamente nuestras oraciones, reconociendo nuestra dependencia de Él, y cuando Él responde, como ha respondido en el caso de Valeria, y en otros muchos casos que podría sacar para dar testimonio también, hay que dar gloria y honra al Señor. Perseverar en la oración es, por tanto, permanecer orando a pesar de las adversidades y dificultades que nos encontramos para hacerlo. No es, por tanto, una oración ocasional solamente cuando llegó el momento,
sino que hubo que perseverar mucho tiempo, estar orando mucho tiempo en medio de esa batalla y de esa lucha hasta ver la respuesta del Señor. Tenemos que creer cuando nos llega el problema, cuando nos llega la situación, pero tenemos que seguir creyendo y perseverando en la oración cuando vemos que el Señor retarda su respuesta. No es, como he dicho, por tanto, una oración ocasional o puntual ante un problema concreto en el momento que nos llega la prueba, es, por tanto, continuar orando aunque la respuesta del Señor tarde. Estuvimos viendo en el capítulo 18 de Lucas cómo Jesús se refiere a sus discípulos con una parábola acerca de la viuda y del juez injusto para insistir en que oremos. Y terminaba ese texto que leímos: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?, decía Jesús. Y en el capítulo 19 también de Lucas, que estuvimos viendo, Jesús también les pone el ejemplo del amigo que pide pan a su amigo en horas inoportunas, ¿verdad? Nosotros, decíamos que nosotros en ese ejemplo que puso Jesús no éramos el amigo inoportuno, éramos los hijos que estábamos durmiendo tranquilamente en la cama con su Señor, con el Padre. Amén. Y si se despertó para darle al amigo inoportuno los panes, cuanto más se levantará si le susurramos: tengo hambre, tengo sed, ¿verdad? Se levantará corriendo, saltará de la cama e irá a darnos el pan y el agua, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de que cuando los padres nos saltamos, cuando oímos que nuestro hijo está en la habitación de al lado y se despierta y dice: ¡ah!, vamos corriendo a ver qué necesita, ¿no? Pues así es el Señor también con nosotros. Perseverando en la oración. Perseverad en la oración. Que Pablo nos exhorte a perseverar en la oración implica varias cosas. Que la oración no es una ventanilla rápida de estas que hay en algunas administraciones de Hacienda o en los bancos cada vez menos, porque no te dejan ni pasar ya, pero no es estas de ventanillas de rápidas para solucionar los papeleos que llevemos. No es tampoco la oración una caja express de estas del Carrefour, donde pasas por ahí y vas y llevas 10 o 12 productos nada más, te permiten pasar y esquivas la lista de espera, ¿no? No es eso. Ni tampoco es una máquina de estas de vending que hay en los hospitales, en los trabajos, ¿verdad? Cuando queremos sacar, no sé, un sándwich o algo, marcamos ahí el numerito de lo que queremos, echamos nuestra moneda, echamos nuestra oración y esperamos que inmediatamente nos dé el producto, ¿no? El problema es que a veces la máquina se queda atascada también, ¿no? Y hay que, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha quedado y le hemos dicho: suéltalo ahí en el nombre de Jesús, suelta el sándwich, ¿no? No es eso, la oración no es algo express. Pero normalmente queremos orar y que el Señor responda al instante, de manera express. Y es cierto que en el libro de los Hechos y en otras partes de las Escrituras vemos que en el caso del libro de los Hechos capítulo 12 vemos que Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando y allí aparece el Señor obrando a través de un ángel para liberarlo y va pasando las diferentes puertas que se van abriendo solas hasta que se ve en la calle. Dice, él pensaba que era una visión, pero no, estaba en la calle. Y cuando va a donde estaba orando la iglesia, pues ni se lo creía la iglesia que estuviese allí Pedro, aunque estaban orando por ello, pero ahí sí fue instantáneo, ¿no? Pero no siempre es así. A veces se tarda, a veces la respuesta del Señor se tarda en llegar. A veces días, a veces semanas, a veces meses y a veces años. ¿Por qué Dios se tarda en responder nuestras oraciones y por qué nosotros debemos perseverar en las mismas? Pues yo creo, y os voy a poner lo que yo creo, no quiere decir que esto sea cátedra, que sea aquí una declaración de fe en base a estos 5, creo que son 5 puntos que voy a dar, pero yo creo que el Señor se tarda por varias cuestiones. Por eso debemos orar y perseverar. Lo primero es porque es para corregir en nosotros nuestra percepción del derecho.
A veces, y depende de algunas doctrinas que se han esparcido, parece que tenemos el derecho a que Dios responda a todas y cada una de nuestras peticiones. Y a veces el Señor se tarda precisamente para corregir en nosotros esa percepción de que tenemos el derecho a que Dios responda y nos dé todo aquello que pedimos, cuando lo pedimos y en la forma en la que lo pedimos. Cada vez que el Señor se tarda en responder es para corregir esta tendencia a creer que Dios es nuestro asistente personal, nuestra Alexia de turno, donde le decimos, Alexia, música, y Alexia pone la música. Alexia, ahora quiero la telenovela, y me pone la telenovela, ¿no? Alexia, aquello, o ¿cómo se llama la de iPhone? Siri, llamar a casa. Y llamando a casa. No encuentro casa. Pues mal vamos. Siri, mal vamos. A veces pensamos de esta manera. Pensamos que el Señor es nuestro asistente personal, un empleado a nuestro servicio y que tenemos el derecho a que nos conteste, haciéndonos ver que cada vez el Señor, con esta espera, con este tiempo que a veces se retarda, nos hace ver que cada vez que el Señor responde a cada una de nuestras peticiones, no es porque tenga la obligación de hacerlo, sino que cada vez que lo hace es por su divina y pura gracia y misericordia. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Otra de las razones por las que Dios se tarda en responder es por la que nosotros debemos seguir orando y perseverando en la oración, es que con ese tiempo de espera Él cultiva nuestra dependencia de Él. Esto comenté algo el domingo pasado ya. Somos exhortados a perseverar una y otra vez de forma continuada a llevar nuestras oraciones al Señor para cultivar y fomentar en nosotros nuestra dependencia de Él. Frecuentemente nos inclinamos a confiar en nosotros mismos, a pensar que somos autosuficientes, que podemos con nuestros recursos, a confiar en nuestra experiencia, en nuestros talentos o en nuestro conocimiento o en nuestros recursos y bienes. Si Dios respondiera al instante cada una de nuestras oraciones, perderíamos el sentido de nuestra necesidad urgente y diaria de Dios. Daríamos por hecho todo. Perderíamos la perspectiva de que Dios es nuestra única fuente de todo bien. El ejemplo de la mujer cananea o sirio-fenicia, según en el Evangelio en el que lo leas, ella sabía que no tenía otro lugar donde acudir que no fuera Cristo. Y aparentemente Jesús no quería atenderla. Hacía el despistadillo por allí. No sé si para motivar realmente en ella la necesidad de insistir, de continuar. Si recordáis el texto, le dice, no puedo, deja que alimente primero a los de la casa de Israel. Y la mujer le dice, sí, pero hasta los perrillos que están alrededor de la mesa se comen las migajas que caen, ¿no? Y ahí Jesús se conmueve, ve en ella esa fe y termina el Evangelio de Mateo 15, versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer no tenía dónde ir. Sabía que la única persona que podía dar solución a su hija que estaba endemoniada era Jesús. Y aunque Jesús parece entretenerse allí para no dar respuesta, y aunque los
apóstol le decía, mira, va dando voces ya, anda, respóndela, concédela lo que quiera para que no escandalice tanto, ¿no? Pero esta mujer necesitaba que Dios interviniera en su vida, que necesitaba que interviniese en la situación de su hija. Y clamó de forma desgarradora, de tal manera que espantaba a los apóstoles de ir escuchando, dando voces, ¿verdad? A veces nos asustamos cuando un hermano eleva el tono más en la oración. Y decimos, cada uno tenemos nuestro carácter, otros casi apenas se nos oye. Pero bueno, eso hablaremos más adelante, si nos da tiempo, ¿no? Pero lo importante es que seamos conscientes de nuestra dependencia del Señor y que no hay otra fuente para nuestras peticiones, no hay otro lugar donde podamos acudir que no sea el Señor. Dios se tarda en responder nuestras oraciones y por ello debemos perseverar. El que se retarde es precisamente para que perseveremos y en nuestras peticiones y con ello situarnos también. El Señor lo utiliza para situarnos también en el estado correcto. Y me explico. El Señor retarda su respuesta a nuestras oraciones para ponernos en el estado de ánimo y en el estado espiritual correcto y adecuado para recibir lo que estamos pidiendo. Y que Él también está deseando darnos. El problema no es que Dios no quiera darnos lo que le pedimos. El problema es que nosotros a veces no estamos preparados para recibirlo. Y los que somos padres lo entendemos también, ¿verdad? No hay peor cosa que pueda dañar a nuestros hijos que darle todo aquello que nos piden, cuando nos lo pide y como Él quiere que se lo demos. No hay peor cosa. Así que, hijos que me estáis escuchando, si vuestros padres no os dan cierta cosa que le pidáis, no es que no os quieran. No es que no os quieran. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo con nosotros y Él no es malo. Y Él nos ama. Así que a veces los hijos pensamos, mi padre no me da esto, mi padre no me quiere. O mi madre no me da esto, mi madre no me quiere. Pero no es así. El Señor tampoco nos da todo lo que pedimos cuando lo pedimos y de la forma que lo pedimos. Y Él es el Padre perfecto, Él es el Padre bueno, Él hace las cosas perfectas y nos ama. Así que recuérdenlo. Pero padres, recuerden también que así como el Señor a nosotros no nos concede todo aquello que queremos, cuando lo queremos y como lo queremos, sigamos su ejemplo. Sigamos su ejemplo. Mateo 7, versículos del 7 al 11 dice así. Es un texto muy conocido de las Escrituras. Lo leímos también en parte. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que se llama, se le abrirá. Versículo 9, presta atención. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? El Señor en este texto siempre nos quedamos con la parte final, en el versículo 11, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar vuestras dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Normalmente hasta lo cambiamos a veces, no sé si por inercia, y decimos, ¿cuánto más no nos va a dar Dios lo que le pidamos? Pero el texto no dice eso. Lo que el texto sí dice, versículo 9, es lo que Él no nos va a dar. Eso sí está claro. Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Bueno, pues el Señor no nos va a dar piedras.
Eso sí nos lo dice claro, ¿vale? Nos dice claro que no nos va a dar piedras. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. El Señor no nos va a dar una serpiente. Eso también está claro. Tenemos claro lo que el Señor no nos va a dar cuando nosotros le pidamos. No vamos a pedirle pan, no nos va a dar una piedra. Si vamos a pedirle pescado, no nos va a dar una serpiente. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero puede ser que vayamos a pedirle pescado y nos dé verdura. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de crecimiento en el que necesitamos las verduras. Eso nos pasa a los padres y a las madres también, que cuando le pagan la hamburguesa se la comen enseguida. Le pones judías verdes o espinaca, ni te cuento ya. Si le pones potaje, como en mi época, vamos, salíamos corriendo. ¿No? Lo que el Señor dice aquí es lo que no nos va a dar. No nos va a dar cosas malas. Él tiene cosas buenas para nosotros. Versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará lo que le pidamos? No, dará buenas cosas a los que le pidan. Dios no nos va a dar cosas malas, porque Él es el Padre bueno. Él nos va a dar cosas buenas, pero puede ser, como he dicho, que le estemos pidiendo una cosa y Él nos dé otra, porque lo que nos conviene es lo otro y no lo que le estamos pidiendo. Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos. Él no nos va a dar cosas malas porque Él es sabio para saber lo que nos conviene en cada momento de nuestra vida y lo que es bueno para nosotros. Dios sabe en qué momento va a darnos aquellas cosas que Él quiere darnos. Y va a ser en el momento adecuado, en el momento correcto. No lo dudes, hermano y hermana. No dudes de que Dios te va a dar lo bueno en el momento justo, en el momento correcto. Y va a ser bueno lo que Él tiene para ti. Porque eres sabio y sabe cuándo nos conviene recibirlo. ¿Qué podría pasar si Dios nos diese todo lo que le pedimos? ¿Verdad? A veces que le hemos pedido una cosa y cuando han pasado 3 meses hemos dicho, ay Señor, ¿por qué me harías caso? ¿Verdad? ¿Por qué me oíste? ¿En qué estaba yo pensando? ¿Verdad? Y luego nos damos cuenta de que quizás no deberíamos haber orado como deberíamos orar. Tenemos un ejemplo de Pablo. Tenemos un ejemplo de Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9. Es algo conocido también y el problema de Pablo también con su aguijón, ¿verdad? Dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía un problema, ese aguijón, no sabemos, depende de los comentaristas que consultes, te dicen una cosa u otra. No vamos a ser categóricos en esto, pero imaginémonos que fuese algún problema de salud en Pablo, ¿verdad? Por 3 veces él le pide y le dice al Señor, oye, quítame esto, quítame este aguijón. A nadie le gusta tener una espina clavada aquí entre las uñas, ¿verdad? Uf, eso duele, ¿verdad? Diría, quítame esto, que no puedo sacarlo de aquí, ¿no? Pero el Señor por 3 veces se lo pide y por 3 veces el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero lo más sorprendente es cómo reacciona Pablo. Para el Señor, el que Pablo mantuviese aquel aguijón era necesario. ¿El por qué? Te lo preguntáis al Señor cuando lleguéis allí arriba. Porque no se lo quitó. No se lo quitó.
aunque se lo pidiera por 3 veces. Pero lo sorprendente es la respuesta de Pablo, que en vez de seguir ahí, venga, pues a la cuarta, vamos a la cuarta, a la quinta, dice, concluye el versículo 9, más bien, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Es decir, ha pasado de decirle, Señor, quítame este aguijón, a decirle, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, me voy a gloriar en este aguijón que tengo, si con ello el Señor recibe más gloria. Tremendo. Entendía el paradigma de que nosotros no somos el centro de nuestras peticiones. El centro de nuestras peticiones es Dios y que Él sea glorificado en las mismas. Y si Dios se va a llevar más gloria, es lo que está diciendo aquí Pablo, si Dios se va a llevar más gloria permaneciendo en mí este aguijón y esta debilidad, permanezca el aguijón y la debilidad para que el Señor se lleve más gloria. A través de obrar en mí con mis debilidades, con mis enfermedades, en las cuales voy a estar dando gloria y honra al Señor. Pablo estaba dispuesto a gloriarse de buena gana en sus debilidades, en su aguijón, si con ello Cristo recibía mayor gloria, si el poder de Cristo se manifestaba más en su vida, más en esas debilidades y por tanto recibía mayor gloria. Dios conoce todas las variables posibles y sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios conoce todas las variables posibles a cada una de nuestras peticiones y qué sucedería si las contestase. Nosotros no, pero el Señor sí. Así que, hermano y hermana, si estás orando, queridas hermanas que estáis solteras, si estáis orando por el varón perfecto, sigan orando y perseverando en él. Pero cuidado, no vaya a ser lo que esperemos. Todos oramos, ¿verdad? Yo oro por mi hija, no está aquí, está con los niños, puedo hablar de ella tranquila ahora mismo. Todos oramos, ¿verdad? Yo oro por mi hija para que venga ese varón perfecto, guapo como Brad Pitt, con el ministerio de Billy Graham y con la fortuna de Bill Gates. ¿Verdad? ¿Qué padre no ora así, verdad? ¿O qué hermana soltera no ora así por ese varón? O hermano soltero, podría poner otro ejemplo también, ¿verdad? Pero no sabemos qué sucedería realmente si esa persona llegase a nuestra vida o si Dios nos concediese la petición que hay en nuestro corazón, sea de esta índole o de cualquier otra, ¿verdad? Pero Dios sí conoce todas las variantes. Dios sabe que puede ser el más guapo, el mejor ministerio y el multimillonario más apañado y terminar siendo un infeliz. Él sí lo sabe. Y ella, bueno, como el Señor, si quiere cosas buenas para mí, ¿cómo no va a querer ese modelo que yo le estoy presentando en su presencia cada día por mi hija o por mi hijo o cualquier otra petición? Pero Dios sí sabe, conoce todas las variables, sabe si cojo este camino y después cojo aquel, sabe qué va a pasar más adelante y sabe qué va a suceder. Por eso a veces retarda en nuestras peticiones. Porque con ello también nos ayuda, y voy ya acabando los puntos, nos ayuda a perfeccionar nuestras peticiones. Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando el Señor se retrasa en contestarnos, nos ayuda a que evaluemos nuestras peticiones. El Señor se tarda en contestar nuestras oraciones para perfeccionar, para santificar nuestras oraciones también. Quiere que examinemos qué motivaciones hay detrás de esas peticiones. ¿Por qué yo quiero el modelo que he dicho para mi hija? Ya ves. Cada uno podemos tener motivaciones muy diversas y equivocadas también. Y en ese tiempo de espera, el Señor quiere que examinemos nuestras motivaciones. Nos ayuda a diferenciar lo que debemos pedir y lo que no debemos pedir. Si estamos pidiendo de forma egoísta para nuestro beneficio exclusivo,
para nuestro reconocimiento, para nuestra proyección, o si estamos pidiendo cosas que realmente están en la voluntad de Dios, están en el plan de Dios y conforme a los propósitos que Él tiene para nuestra vida. ¿Qué nos mueve a hacer cada petición o cada oración al Señor? ¿Por qué le pedimos tal o cual cosa? Y ahí yo te invito a que reflexiones interiormente en ti. Esas peticiones que estás elevando al Señor, ¿qué motivación hay detrás? ¿Son las correctas? ¿Son las adecuadas? Dios conoce nuestras verdaderas motivaciones. Nosotros no somos a veces capaces de conocer ni tan siquiera esas motivaciones, pero Dios sí las conoce. Y en este tiempo de espera, mientras perseveramos en la oración, Dios nos da la oportunidad de reconfigurarlas, recalculando la ruta, como dice en los teléfonos móviles cuando pones el Google Maps o el que utilices, ¿no? ¿Verdad? Te dice recalculando. Cuando te has pasado una calle y pensabas ir a otra, te dice recalculando y te da la vuelta por otro lado. A veces te marea, ¿eh? No sabes ni por dónde va, ¿no? Pues en ese tiempo en el que Dios tarda en responder a nuestras oraciones, nos sirven para recalcular, para evaluar, para reconfigurar nuestras oraciones delante del Señor. Veamos si tenemos las motivaciones correctas, si son adecuadas y si estamos en esa voluntad de Dios que Él siempre responde. Dios se tarda en responder nuestras oraciones también para desarrollar en nosotros paciencia. Paciencia. Pacientemente esperé al Señor, dice el salmista. El Señor quiere enseñarnos a esperar pacientemente en Él. La paciencia no es algo pasivo. Algunos tenemos esa sensación de que la paciencia es, ten paciencia, ya vendrá o ya responderá el Señor. No, eso es resignación, no es paciencia. La paciencia es más activa de lo que pensamos. La paciencia no es algo pasivo. Como he dicho, eso es resignación. Esperar en Dios es una de las cosas que mayor esfuerzo requiere, porque significa crucificarte tú a ti mismo, decir, quietecito, deja que Dios obre, deja que Dios actúe. Es dejar de depender, como hemos dicho, de nosotros mismos para depender completamente del Señor. La paciencia forma parte del fruto del Espíritu que el Espíritu Santo debe producir en nosotros. Aprender a esperar en Dios es una de las lecciones más difíciles para el creyente, pero una de las más necesarias. Porque sin paciencia, hermanos y hermanas, sin paciencia no hay madurez. Los niños tienden a ser impacientes. Yo recuerdo, voy a hablar de mi hija, ya que aprovecho que está en la escuela dominical y no me oye. Yo recuerdo cuando íbamos a Torrevieja, allí al chalet de Poli y de Maite, siempre nos dejaban en vacaciones ir allí antes de que ellos fueran, pues nos lo dejaban a nosotros, una ofrenda de amor que yo agradezco siempre. Si alguien se anima, también que hable conmigo. Pero salir de Aranjuez con Marina en el coche, eso era paciencia. Porque no habíamos llegado arriba, según salir de Aranjuez, no a Ocaña, sino arriba, donde ya coges la nacional para irte para Alicante. No habíamos llegado ahí arriba y estaba diciendo, falta mucho, estamos llegando. Y yo digo, madre mía, si acabamos de empezar. Y se tiraba así todo el viaje, diciendo, falta mucho, ya estamos llegando. Los niños son impacientes. Pero hay adultos que también somos impacientes. Y un adulto impaciente es un adulto inmaduro, sobre todo en el terreno espiritual. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, es decir, maduros, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el tiempo de espera, el Señor
quiere trabajar en nosotros la paciencia de una manera activa. Hermanos míos, repito Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, madurez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, completos, maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Es lo mismo que Pablo explica a los romanos en el capítulo 5, versículos 3 y 4, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí Reina Valera, la traducción más correcta de prueba aquí sería prueba en cuanto a probar una cosa, no en cuanto a pasar por una prueba, sino a que somos probados. Es probado nuestro carácter, podríamos decir, y la paciencia prueba el carácter y la prueba del carácter produce esperanza. Esperanza. El Señor tarda, resumo y concluyo, el Señor tarda a veces en respondernos. Cuando Dios se tarda en responder, no quiere decir que te esté diciendo un no, ni un sí. Simplemente que perseveres en la oración. Quizás esté diciendo, espera un poco, espera el momento más apropiado, más adecuado para esa petición que le estás elevando al Señor. Dios conoce todas las variables y sabe cuándo es el momento justo, oportuno, cuándo es el mejor momento. El Señor va a responder cuando su nombre sea más glorificado y nosotros estemos mejor preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. Sigamos perseverando en la oración. Puede que no entendamos los designios y los misterios de la providencia de Dios. Dios no nos pide que lo entendamos, pero sí nos pide que obedezcamos. Dios no nos pide que lo entendamos, pero Él sí nos pide en diferentes partes de la Escritura que debemos orar sin cesar y que debemos perseverar en la oración. Acudamos al Señor en oración no creyéndonos tener ningún derecho o porque creamos que Él tenga la obligación de respondernos, sabiendo que cada respuesta suya es por su pura gracia, por su pura misericordia. Oremos mostrando nuestra dependencia de Él. Solo Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Oremos sin desmayar hasta que llegue el momento perfecto y oportuno en el que Dios nos concederá lo que es bueno para nosotros. En el tiempo de espera y mientras llega la respuesta del Señor, evaluemos cada una de nuestras oraciones y nuestras motivaciones para hacerlas, desarrollando nuestra paciencia, esperando en el Señor de una forma constante y madurando durante ese tiempo de prueba. Oremos confiando en el poder y la bondad de Dios, confiando que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Esto nos es fácil de entender y de asimilar. Creemos en el poder de Dios, creemos en la bondad de Dios y por eso oramos a Dios, porque creemos en su poder y en su bondad. Pero también oremos al Señor, clamemos al Señor de forma constante y sin cesar, confiando también en su sabiduría, que Él sabe cuál es lo mejor, lo bueno para nosotros y también sabe cuál es el mejor momento para dar curso a nuestras peticiones. Confiemos, oremos también confiando en su sabiduría. Amén. Pues hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por tu palabra que nos edifica, que nos llena,
que nos completa en todo, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso. Y oramos y clamamos a ti confiando en ese poder y en esa gracia y misericordia que tú tienes con nosotros. Pero ayúdanos también, Señor, a orar y clamar a ti confiando en tu sabiduría. De tal manera que descansemos en ti, Señor. Que descansemos en ti de forma paciente. Que esperemos en ti de forma constante y paciente, Señor, sabiendo que tú eres sabio, que conoces todas las variables que pueda haber en nuestras vidas, en nuestro caminar, que tienes un propósito santo para con nosotros, oh Dios. Ayúdanos a confiar en tu sabiduría también en medio de nuestras oraciones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.